teníamos este tema específicamente, sin saber el protagonismo que iba a tener en estas semanas por los festejos de la selección argentina de fútbol, ¿no? ¿Quién no ha tocado la bocina? Claro. Se ha hecho un estudio de lo más de actualidad y la verdad que no lo teníamos en radar, no pensábamos que iba a pasar así. Pero bueno, los primeros resultados son concluyentes. 7 de cada 10 argentinos conocen la normativa, saben las restricciones y las permisiones que establece la norma nacional con respecto al uso de la bocina, que en principio no es un mal porcentaje, parecería ser un porcentaje más que interesante, pero por ahí cuando lo contrastamos con otros estudios que nosotros tenemos, por ejemplo, con respecto a el conocimiento sobre el uso y la obligatoriedad del cinturón de seguridad, donde prácticamente todos los argentinos saben que es obligatorio, ahí por ahí nos deja un poco de sabor a que hay que seguir trabajando por ese 30% que no conoce la normativa. Claro. Ahora, ¿cuándo se debe utilizar la bocina? Porque ese es el tema. A veces uno dice, yo toco bocina porque está ahí, la utilizo más que la luz de giro, qué sé yo. Bien, lo primero que hay que decir es que el uso de la bocina no es discrecional de cada conductor, es decir, cada conductor no puede utilizarla de acuerdo a sus ganas o a su parecer. La norma nacional es más bien restrictiva con respecto al uso y establece 2 casos y de carácter excepcional. El primero tiene que ver con evitar situaciones de peligro, es decir, vemos que hay una situación de peligro potencial que en caso de no intervenir con la bocina podría llegar a terminar en un siniestro vial, ahí debo utilizar la bocina. Y el segundo caso de excepción no tiene que ver con una ocasión específica, sino que tiene que ver con un lugar, que el lugar hace referencia a zonas rurales, la norma nacional. Entonces tenemos solo 2 casos, en caso de estar en zona rural y en caso de una situación de peligro latente. Acá siempre hablamos con Ayelen, no sé si después te va a hacer una pregunta, pero con Ayelen hablamos siempre de que se maneja cada vez peor. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a que desconocemos la ley de tránsito, desconocemos este tipo de cosas? ¿Es a esto que se revolean los registros? ¿Qué pasa? No, yo creo que hay un componente muy importante a nivel sociocultural que hace que nosotros, y no solo nosotros como argentinos, sino yo creo que es algo que se vive y se repite en general en la seguridad vial en todos los países, que un poco es el reflejo como sociedad del día a día. ¿Qué quiero decir? Si la sociedad argentina está cargada de tensión y de ansiedad prácticamente permanente, siempre a los apurones, siempre tratar de hacer justamente más de lo que las 24 horas del día nos permite, ahí es donde empezamos a canalizar todo este apuro, toda esta ansiedad en la conducción. Entonces, muchas veces por ahí, en vez de subirnos al auto y dejar los problemas en la puerta del auto y subir y estar despejado y claros para conducir, subimos con todo ese bagaje, esa carga que muchas veces tiene que ver con cuestiones laborales, familiares, es decir, se junta todo y se manifiesta, digamos, en la conducción, y ahí es donde vemos estos casos con tanta violencia, ya sea verbal como muchas veces física. Entonces ahí es donde por ahí se empieza a divisar el problema de raíz de la conducción que tenemos los argentinos. Claro, a eso se decía, Ayelen. Sí, y yo me quedé pensando en el tema del uso de la bocina, que probablemente en las respuestas que fueron negativas, o sea, en las que fueron mal contestadas, la mayoría dijo que se utiliza para apurar, ¿no? Para apurar a la persona que está manejando adelante, para avisarle que el semáforo ya cambió de color y que tiene que apurarse y arrancar, o para anticiparle alguna maniobra y avisarle mediante la bocina. Sin embargo, observamos en el boletín que la mayoría contestó bien. Hay un gran porcentaje de personas que contestaron bien. Y en este gran porcentaje, ¿quiénes son? ¿Los más jóvenes o los más adultos? Bien, en líneas generales, la respuesta positiva, te voy a contar algo con respecto al análisis que hicimos de edades que me parece que es muy, muy importante y hasta te diría que es lo más importante del estudio. Si bien, como decía antes, 70%, es decir, 7 de cada 10 es un muy buen porcentaje, nosotros entendemos que cuando se transgrede una conducta, no siempre tiene que ver con conocer o no conocer la norma. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo más claro.
como les decía antes, la cuestión del cinturón es prácticamente unanimidad del conocimiento en nuestro país. Es muy raro que haya alguien que no sepa la obligatoriedad del cinturón. Y no así ese resultado tan concluyente se refleja en quienes lo usan. Con la bocina pasa lo mismo. Es decir, hay mucha gente que sabe, que tiene idea de lo que dice la norma, pero igual el uso no tiene que ver con estas dos cuestiones que había planteado antes. Y esto, ¿por qué puede ser? Acá te voy a comentar sobre las respuestas incorrectas. Como bien dijiste, hay un 10% que dice que dentro de las respuestas incorrectas se puede utilizar para anunciar una maniobra, que, a ver, nosotros cuando elegimos las respuestas incorrectas que ponemos en los estudios, generalmente tratamos de hacerlo de forma paulatina. ¿Qué quiero decir? Quizá anunciar una maniobra no suena tan incorrecto, pero la opción que pusimos sobre avisarle a un conductor que está en el verde y no avanza, nos pareció realmente muy evidente que era incorrecta. Y hubo un 6.9%, prácticamente un 7%, que nos respondió esa pregunta cuando pensamos que iba a ser ínfima. Entonces fuimos a analizar las edades de la gente que respondió incorrectamente, pero específicamente esa opción, y vimos que en su gran mayoría eran menores de 29 años los que habían respondido esa respuesta. Entonces, ahí un poco primero nos preocupamos y después pensamos que quizás sería una buena medida tratar de ajustar los contenidos que se dan en los exámenes para emisión de las primeras licencias, es decir, los primeros chicos que salen a la vía pública y que empiezan a formar su carácter y su conducta al volante. Estaría bueno hacer algunos ajustes en los contenidos como para por lo menos algo tan elemental como es el uso de la bocina, por lo menos se amplíe mucho el conocimiento de la norma. Luego obviamente tendremos quien transgreda, porque la gente, insisto, no solamente se transgrede o no por el conocimiento de la ley. Claro, se entiende, y es cierto que es así. Uno dice, el semáforo está en rojo y uno ve que pasa gente en el semáforo en rojo, o sea que la norma se transgrede. Eso es real. Tal cual. Pero está bueno lo que informa Facundo con respecto a quizás reforzar cierta información a la hora de sacar el primer registro, o hacer hincapié en ciertos temas que son fundamentales, justamente este estudio previo, para saber cómo viene el nivel de conocimiento de la gente en la calle. Igual vemos que hay un grado de violencia callejera que realmente es alarmante, porque uno ve hoy por las cámaras de seguridad y por cámaras de particulares, uno nota un grado de violencia terrible. Son enfrentamientos que terminan a veces muy mal en las calles, algo que nos está pasando desde hace algún tiempo. Después de la pandemia creo que recrudeció esto. Sí, totalmente. Ahí creo que fue donde se empezaron a viralizar muchos videos con pandemia, en donde, como bien decía, luego del encierro, de esa carga de tensión, salir a la calle, a muchos argentinos esa adaptación, digamos, no la hicieron de forma simple y sencilla. Y lamentablemente hemos visto videos de lo más extravagantes, en donde hemos visto agresiones de todo tipo, donde, bueno, hemos visto fallecidos por problemas de insultos que empezaron, digamos, como una discusión de tránsito y tuvimos que lamentar víctimas fatales. Lamentablemente la pospandemia nos ha traído un nivel de violencia mucho mayor al que nos había dejado previamente, ¿no? Claro. Ya casi cerrando, pero te hago una consulta. Acá hay oyentes que envían un mensaje diciendo: a veces nos encontramos con que nos llega una multa a nuestros hogares que viene de una autopista donde se nos dice, por ejemplo, algunas cosas que si fueran, por ejemplo, exceso de velocidad, uno podría decir, bueno, por ahí me pasé, no me di cuenta que había una cámara y pasé en una velocidad que no corresponde. Pero que te pongan que no respetaste un peaje, que lo pasaste y atropellaste, no sé, la barrera, que te fuiste sin pagar. Y dice, ¿cómo? Y la foto que te envían no tiene nada que ver con el peaje, o sea, es una calle, es una parte de la autopista. ¿Cómo hace la gente ante esa situación? No, frente a esa situación tiene que averiguar, digamos, de dónde es la autoridad de aplicación que los ha sancionado, y en función de eso ver dónde radica el juzgado de falta en donde se corresponde esa infracción. Y la persona, si entiende que o no estuvo o tiene algún medio probatorio, llámese GPS, por ejemplo. Hay gente que tiene un GPS en el auto y que puede fácilmente comprobar que no estaba en esa hora, en ese lugar,
tiene que ir al juzgado de faltas, presentar, de hecho hasta creo que se puede hacer de forma oral, es decir, no hace falta hacer un escrito, pero como está dentro de la órbita administrativa, no hace falta un abogado, no hace falta tener patrocinio letrado, puede ir cualquier vecino y explicar la situación, que los juzgados de falta justamente deberían, para asegurar el derecho de defensa, escucharlos, y en caso de que la comprobación sea muy simple, de que, vamos a poner un ejemplo, perdón, luces encendidas, me mandan una foto que dice que no cumplí con tener las luces bajas encendidas, y en la fotografía se observa claramente cómo las luces están prendidas, hay que ir al juzgado de falta, explicar la situación, que, insisto, es de fácil comprobación porque se puede ver con el ojo, digamos, no hace falta, como por ejemplo en los radares de velocidad, que ahí hay un papel que asegura que el INTI lo calibró antes o que la Secretaría de Industria y Comercio aprobó ese equipo previamente. Claro. Hay muchas infracciones que son de muy simple comprobación, entonces en esos casos hay que ir y hacer uso del derecho de defensa y ejercerlo como está previsto. Claro, me imagino, porque cuando estás en un peaje hay cámaras, hay personal policial que está en el lugar, o sea, vos no creo que te puedas escapar tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, es para que la gente tenga en cuenta. Te agradezco muchísimo todo este tiempo, que tengas un muy buen final de año, un gran año 2023, y ojalá nos podamos volver a comunicar con estas cosas que vienen muy bien, porque refrescamos, ayudamos y entendemos cómo tenemos que manejar. A veces nos subimos y ya está, y no nos olvidamos del resto. Totalmente, hay que tratar de sacarse ese automatismo y ser lo más consciente posible que para realizar la actividad de la conducción tenemos que poner nuestros 5 sentidos a disposición de la misma. Así que felicidades para ustedes también, para todo su equipo de trabajo, para la producción que siempre también me trata, y esperemos que tengamos un muy buen comienzo de 2023, donde seguramente nos va a encontrar teniendo algún tipo de esta charla con algún informe que vamos a estar trayendo seguramente. Bueno, muchas gracias, Facundo, también mi saludo y que tengas un muy feliz año, y gracias por considerar